Se crió en una familia de médicos y profesionales de la salud, y desde muy chico entendió al trabajo como una forma de servicio, un medio para resolver problemas y cuidar el bienestar de otros. Después de formarse en administración de empresas en Argentina, comenzó a trabajar en Procter & Gamble, lugar en donde nos conocimos, y donde desarrolló una carrera exitosa abarcando varios países. Hoy es Head de Amazon Hub en España, y allí terminó de perfeccionar el arte y la ciencia de cuidar al cliente y lo convirtió en su sello personal. En este episodio de Walk the Talk hablamos con Sergio Salvatori sobre su obsesión por el cliente, sobre el poder de las anécdotas como complemento a los datos duros y pensamos juntos cómo sería el Amazon de la salud. Ojalá que lo disfruten. Bueno, acá estamos con mi amigo Sergio Salvatori. ¿Qué haces, Salva? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Luchito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Placer de estar acá con vos, placer. Gracias por la invitación. Bueno, por favor, para mí está espectacular arrancar esta serie de podcasts que tenemos acá en Guru con vos, con quien tengo una historia larga. Recién charlábamos que casi empezamos a trabajar hace mucho tiempo juntos en Procter & Gamble ahí por los principios de los 2000. Así que es una historia larga que después se hizo amistad, así que está buenísimo poder tener esta charla. A veces uno charla 1000 veces, pero cuando tiene el formato donde hay como una idea de ir en profundidad con algunos temas, siempre salen cosas nuevas. Así que para mí va a estar buenísimo y gracias por estar de vuelta. Totalmente. Gracias, Luchito. Vos sabés que, te cuento un paréntesis. 20 años trabajé en Procter. Siempre cuento a la gente con la que hablo, me llevé un amigo. Y bueno, acá estás. Qué bueno. Acá estás. Qué bueno. Lo mismo para mí. Quería empezar con una pregunta grande y amplia. Y como sabés, este podcast se llama Walk the Talk porque nos parece importante como la coherencia, ¿no? Como que no hay para nosotros un mundo laboral que está separado de lo que sos como persona. Entonces, me gustaría arrancar esta charla por eso, por entender y porque nos cuentes cómo es tu historia. ¿Cómo era tu familia cuando eras chico? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo fueron tus primeras relaciones laborales? Un poco retrotraernos y ver si eso nos lleva a entender cómo pensás ahora. Mirá, yo me considero una persona como de barrio, ¿no? Yo nací en Florida, en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, y es lo que, más allá de haber vivido en varios lugares ya, es lo que yo llamo como mi casa, ¿no? Siempre, Florida, Vicente López es mi lugar. Viví ahí hasta los alrededor de 30 años. Y bueno, y vengo un poco bueno, tengo 2 hermanos más grandes, un hermano, una hermana, pero vengo básicamente te diría de una familia de médicos, para resumir y creo que después conectar con mi historia. Mi papá médico, oftalmólogo, y mi papá tenía 3 hermanos, o sea, eran 4, los 4 médicos, hijos de un inmigrante italiano y mi abuela española, pero 4 hermanos médicos. No sabía eso, no sabía que eran todos médicos. Mirá. Todos médicos y todos los hijos de los hermanos de mi papá médicos, o sea, mis primos. Los únicos que no fuimos al final médicos fueron mis 2 hermanos y yo. Y mi mamá, espérate que te la completo acá, mi mamá farmacéutica, pero claro, farmacéutica que era jefa de farmacia de una maternidad, era trabajar muy conectado con la medicina. Jefa de farmacia de la maternidad Santa Rosa en Vicente López. Muy conectado. Entonces, esa fue un poco cómo crecí, ¿no? Era estar en mi casa. Mi papá tenía el consultorio en mi casa, además de que trabajaba en un hospital. Entonces la medicina estaba en el aire todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Iba a lo de mis tíos, medicina. Mis primos más grandes, medicina. Porque todos son... Mi papá era el hermano más chico, todos mis primos son más grandes, todos médicos. De diferentes... Y aparte de la familia o amigos, ¿no le preguntaban a tu viejo cómo
no sé, tenían un problema de salud y le decían, no, no me recomendás qué hacer, Todo, se respiraba todo el todo el tiempo. tiempo. Yo me acuerdo, siempre lo hablo con mi hijo que ahora tiene 8 años y mi mamá y mi mujer. Yo me acuerdo que atendía el teléfono en mi casa y daba turno a los pacientes cuando tenía 10 años. O sea, Claro. era respirar eso. Y bueno, y un poco eso, familia de médicos, de barrio, de Vicente López. Y, y bueno, fui a un colegio, el mejor colegio que mis papás me pudieron pagar. Y en mi casa, digamos, familia de médicos, mis dos papás profesionales, pero no era una familia que sobraba, ¿no? Era clase media, costaba, y después tuve como la oportunidad de estudiar, bueno, estudié administración de empresas en la Universidad de San Andrés, que fue también el mayor esfuerzo que mis papás pudieron hacer. Igual tenía beca también para lograr estudiar ahí. Y quizás lo un poco raro es ese paso, ¿no? Como una familia de todos médicos, yo estudié administración de empresas. ¿Y por qué fue? Y quizás es una pregunta que justamente esa pregunta no te la puedo resolver, no te la puedo contestar con mucha precisión. Yo sí me acuerdo que iba a las casas de mis amigos. Tenía algunos amigos, y quizá acá, con toda la honestidad brutal, tenía unos amigos que tenían padres que trabajaban en empresas y quizá tenían un mejor pasar, ¿no? Claro. Y creo que eso me llamaba la atención, me atraía. Decía, pucha, por acá se vive un poco mejor, creo. Y quizás fue por eso, pero bueno, no sé, tenía como muy claro desde te diría, 15 años que quería ir por ese camino y por la medicina no. Pero no te sé explicar bien por la medicina, ¿no? Porque o sea, ¿por qué pasaba eso? Porque todo lo que yo vivía en mi casa era de alguna manera positivo en cuanto a la medicina. Pero bueno, no era lo Claro. mío, no era lo mío. Pero después vamos a volver a eso, porque seguramente esa cuestión bien humanista de tu casa también Total, marcó una forma de trabajar, ¿no? En adelante. eh, totalmente yo sí veo un nexo después, sí, sí. Mm, mm. Pero me atraía más ese mundo de empresas, me atraía más ese mundo de las ¿Y cómo empresas. enganchaste? ¿Enganchaste bien en ese mundo de las empresas o en San Andrés? Bueno, y fíjate que estudié ahí y trabajé en los veranos, porque en San Andrés no te da el horario para trabajar durante el año. Trabajé en los veranos desde cuarto año del colegio, o sea, cuarto año del verano, quinto año del verano y los 4 veranos de la universidad en diferentes como empresas, y ahí descubrí como que un rubro que me gustaba era esto del consumo masivo, los retailers. Por ejemplo, a mí me fascinaba ir al supermercado, me encantaba, y ver productos y cómo los exhibían, etcétera. Bueno, y tuve la suerte de entrar probablemente en la compañía que más me interesaba entrar, que era Procter Gamble, y bueno, y entré ahí, bueno, ahí nos conocimos y ahí trabajé por 20 años. Escúchame, y ahí te hago una pregunta respecto a. Yo me acuerdo mucho de inclusive coincide con mis comienzos laborales, y que también es una edad por ahí donde está todo por aprender desde el punto de vista de cómo trabajar, ¿no? Uno no tiene una idea, una preconcepción más allá de lo que aprendió en la facultad. Y yo me acuerdo de dos cosas. Uno, una vez que fuimos a visitar a un cliente, que no me acuerdo si era Jumbo, que yo te acompañé porque yo hacía estaba en la parte más tecnológica, y cómo, me acuerdo, nos sentamos en un bar antes y vos me contaste, bueno, este es el comprador, así piensa, esto es lo que tenemos que hacer. Si sale para este lado de la charla, yo te voy a dar, acá te voy a abrir el juego, vos vas a entrar de esta manera. Pero toda como una preparación desde el lado de entenderlo al interlocutor, que me pareció increíble. Y otra anécdota que tengo es cuando había como estrés interno a la empresa y no entregaban lo que vos querías y te decían, no estreses al sistema, era como una frase que usaban ahí. Y vos le decías, no, no, ¿cómo? No, no es que no me importa estresar al sistema, estresate vos, ¿no? Yo quiero que se estresen todos porque necesito darle esto al cliente, ¿no? Esas son dos cosas que para mí como reflejan ese approach de ponerte en el lugar del otro. Pero eso, ¿a quién te lo enseñó? Porque ahí estabas arrancando a trabajar, ¿eh? ¿De dónde salió?
por eso yo creo que me encanta el punto que haces, porque yo sí creo que al final, y quizás hasta esta entrevista me hizo reflexionar en eso, ¿no? Creo que hay una conexión con eso que viví en mi casa durante tanto tiempo, esa vocación de servicio, eh, que sobre todo tenía mi papá, y también mi mamá, ¿no? Pero yo recuerdo navidades, cumpleaños, fechas importantes, donde estábamos todos y mi papá probablemente tenía que venir más tarde porque estaba atendiendo alguna emergencia, alguna guardia, porque en esa profesión no se puede esperar, digamos. Tenía que salir y tenía que atender a esa persona, pero de una manera muy positiva también, ¿no? No se quejaba de eso, ¿no? Claro, no como una carga, no como No como una carga. un peso. Eh, Claro, Exacto, y eso lo viví muchas veces. Pensá, por ejemplo, te doy un ejemplo simple, pero en Navidad hay mucho accidente con los corchos que saltan a los ojos. claro, Mi claro. papá era oftalmólogo. Bueno, infinidad de veces eso, de tener que salir Te lo corriendo. llamaban y te Sí, tenía que ir. y Sí, parientes, amigos, etcétera, que también algún accidente, tener a alguien a las 2 de la mañana en mi casa en el consultorio para atenderlo. Bueno, esa vocación de servicio, como que la mamé mucho. Y yo creo que viene de ahí. Y sí, y es esa obsesión por el cliente, que en el caso de mi papá era el paciente, claro, claro. que, que- que no tiene fin. O sea, Obvio, obvio. Y ¿no? contame, ¿qué le agregaste? Porque Procter, yo me lo acuerdo, vos tuviste bastante más tiempo, como una empresa que tiene mucho método, ¿no? Mucha cultura, mucho método de trabajo, ¿no? Como yo a veces digo que como yo trabajo ahora, probablemente, no sé, más del 50% del método que tengo salió de ahí. ¿Cómo, em, em, cómo enriqueció esa vocación de servicio que vos ya tenías, agregarle como un método? ¿Fue algo así? ¿Te potenciaste en el entendimiento de lo que era el cliente a través de Procter? Si me puedes dar algunos ejemplos, algunos liderazgos que te hayan marcado, algunas formas de trabajo. Quizá te puedo contar un poco de Procter, y te puedo contar incluso más de Amazon, que ahora, bueno, como para completar la historia, trabajé casi 21 años en Procter, entre Argentina y la mitad en Argentina, la mitad en Panamá, en la central de Latinoamérica. Y hace un año y un par de meses estoy trabajando en Amazon en España. Entonces, ¿qué aprendí? Yo creo que eso lo aprendí en Procter. Y al final yo siempre decía, cuando me enfrentaba con un nuevo rol, un nuevo desafío, una nueva oportunidad por delante, yo siempre decía que había que empezar de nuevo, como escuchando al cliente. Por ejemplo, en general nuestro cliente eran los retailers, los supermercados. Pero, por ejemplo, en un momento manejaba distribuidores yo, ¿no? Los distribuidores de Argentina. Los distribuidores tienen vendedores que salen a la calle, a caminar la calle y a vender a las tienditas. Yo me pasaba las primeras semanas caminando con esos vendedores, caminando con el vendedor y llegando a la tiendita y escuchando a la tiendita a ver qué necesita. Y me parecía algo tan obvio para mí, Claro, pero no es algo que en general la gente, los compañeros míos o el resto de la gente no les sale natural. A mí me sale natural. Yo siempre les digo a mi gente, las respuestas están en la calle, digamos, saliendo a ver a los clientes, o en este caso era el vendedor del distribuidor y la tiendita, y en la data, digamos, de alguna manera, porque también ahí tenés ciertos como casos puntuales que te van armando como una película, y la data, en general la data te refuerza lo que vos estás viendo, ¿no? claro. Como que la narrativa viene de la interacción con la gente, ¿no? Y después la data enriquece esa narrativa que por ahí son los casos individuales que viste. Pero con Totalmente, eso lo llevas a toda la población que estás analizando, ¿no? totalmente, totalmente. Y por ejemplo, ahora en Amazon incluso yo creo que está incluso mucho más estructurado esto de como de escuchar al cliente. Y tenemos todas las semanas, empezamos nuestra reunión de equipo de España, que lidero yo, eh, revisando lo que llamamos anecdotes de los clientes. Anecdotes significan anécdotas o cosas que Claro, los clientes se quejaron. En general son como cosas para mejorar, puntos que los clientes se quejaron porque algo no les funcionó.
Y incluso Jeff Bezos él habla de que cuando vos tenés una data dura, información, y tenés un anecdote, y se contradicen, le creemos al anecdote. Entendamos el anecdote. Por ejemplo, te doy un ejemplo que se me ocurre ahora. Muy bueno Si eso, muy bueno. el cliente dice, no me entregaron el paquete porque me dijeron que tenía que estar hasta las 3 de la tarde y no vinieron. Eso dice el cliente. Entonces me tuve que ir. Pero la data dice, no, el 100% de los paquetes se entregaron antes de las 3 de la tarde. Bueno, olvídate de la data, anda la anécdota, fíjate qué pasó. Y siempre algo hay ahí, ¿no? Probablemente el conductor, el driver, le decimos nosotros, dejó el paquete, pero lo dejó al vecino, o no sé. Algo pasó ahí para mejorar. Entonces, si tenés la data y el anécdota, perseguí el anécdota, algo hay ahí, algo pasa. Y es una de las cosas que más me atrajo de Amazon, que creo que tiene el customer obsession, la obsesión por el cliente al máximo, como nunca he visto en mi carrera. Y que me encanta, Y te hago una pregunta ahí. Me surgen dos. Una, ¿por qué pensás, porque yo lo veo también, me pasaba a mí también, ¿por qué pensás que esto que a vos te resulta intuitivo, o que Besos dice, che, prestar atención a la anécdota, para que exista la anécdota tiene que haber contacto interpersonal, o sea, virtual o lo que sea, pero tenés que estar delante de alguien, ¿no? Tenés que escuchar esa historia. ¿Por qué pensás que la gente está, en general, le incomoda esa situación? ¿No? Porque por algo no pasa como más naturalmente. ¿Qué es? Es enfrentarte al otro y, no sé, y abrirte a una interacción que no controlás perfectamente. ¿Por qué es? ¿Por qué la gente no sale a buscar esa anécdota? Sí. No, está muy válido lo que me decís. De hecho, a mi equipo siempre los invito a esto, a tener el foco externo, a salir. Creo que, no sé, quizás hay hasta culturas donde la oficina te atrapa y también si nadie te lo explicó, nadie te lo mostró, no salís a ver Claro. el mundo exterior y no conoces esta manera de operar. Eh, y, y creo que puede pasar por ahí, puede pasar porque es incómodo a veces también. Es más cómodo sentarte en la computadora y creer que, bueno, que puedes encontrar todas las respuestas ahí, pero Hay una persona que también dice como que preguntar es incómodo también, porque cuando te enfrentás a eso tenés que preguntar, che, ¿por qué no te llegó el sí, paquete? Y eso implica como, sí. bueno, medio que me expongo, porque si estás preguntando es que no tenés todas las respuestas. No, Y ahí sí. Y hay te un pueden momento de decir incomodidad. cosas que no, te pueden decir cosas que por ahí no querés escuchar, problemas que ya conoces pero no sabes cómo resolver. Bueno, pero si son consistentes, bueno, hay que poner el foco ahí, ¿no? Obvio, obvio. Y Eh, contame un poquito más de qué se trata el negocio que tienen ustedes ahora, ¿no? O sea, cuáles son tus desafíos, ¿no? Hoy, por ahí podés explicar un poquito en general qué es lo que haces dentro de Amazon para que se entienda y cuáles son los desafíos de tus clientes ahora. bueno, hace un año y 2 meses tomé la decisión de saltar un poco después de 20 años de Procter en Latinoamérica. Quería un poco conocer el mercado europeo a nivel profesional y personal. Y apliqué a Amazon para este rol de Amazon Hub. Soy el líder para España y Portugal de lo que se llama Amazon Hub. Ujú. Amazon Hub básicamente yo sé que en Argentina Amazon no está presente con el delivery en las casas, pero conocerás y conocerán que Amazon entrega en las casas regularmente. Mm. Ahora, hay ciertos clientes que o no quieren o no pueden recibir en la casa. Imaginemos un matrimonio donde trabajan los dos todo el día afuera Mm. y te llama al repartidor y te quiere entregar a las 3 de la tarde, bueno, no hay Mm. nadie. Obvio. Entonces, nosotros ofrecemos una alternativa a eso, un pick-up point, digamos, Mm. que en general es un locker o lo que llamamos un counter, que es una tienda, puede ser la zapatería de la esquina que te guarda tu paquete de Amazon y vos lo vas a buscar por ahí. Entonces, en España no puedo dar, digamos, las cifras por confidencialidad, pero tenemos lo que se llama el adoption. Adoption es porcentaje de paquetes que pasan por hub versus La que llegan a la entrega en las casa. casas. Claro. El más alto del mundo en España. Mirá, mirá, El más alto del mundo donde Amazon opera. mirá. Pero por lejos. Pero igualmente hay mucha oportunidad, porque además esto tiene una oportunidad
proveerle el servicio, la experiencia al cliente para que tenga una alternativa. Y además un tema de ahorros para Amazon, de que en vez de entregar en 40 puntos, entrega en un punto. Entrega siempre en la zapatería, en el kiosco, lo que sea que estáis. Sí. Y un tema como de sustainability, como hacer una sola entrega en un punto versus 40, contribuye, ¿no? Que acá en Europa es un tema muy, muy relevante. Obvio, obvio. ¿Y ahí quién es tu cliente? ¿Es el que compra el paquete? ¿Es el Sí. counter? ¿Es no sé, el dueño del negocio donde vas a entregarle? ¿O es quién es? Bueno, nosotros llamamos cliente al cliente final que compra el paquete y que decide esta alternativa, pero llamamos partner a la empresa con la cual, digamos, tenemos un partnership. Obvio. Por ejemplo, los supermercados Día o las estaciones de servicio Repsol tienen un locker de Amazon y ahí tenemos una relación de partners que incluso, digamos, desde que yo llegué, yo puedo sentir cómo digamos, probablemente tengo facilidad para desarrollar esas relaciones, ¿no? Escuchándolos, viendo qué necesitan. Y siempre son con estos partners, son grandes, como cadenas como las que nombrás, o también hay negocios chiquitos. Hay de todo. Okay. Hay grandes y hay lo que llamamos single sites, que son negocios de a uno, chiquitos, que quieren tener un locker. Y básicamente lo que les ofrecemos es incremento de tráfico, ¿no? Claro. Hay más gente que va a buscar paquetes a su local y hay lo que llamamos conversion, gente que ya que va ahí compra algo en una estación de servicio o en un Día o en cualquiera sea la tienda pequeña. Vos le podés dar la data de cómo esta persona que va a buscar el paquete compra adicionalmente, ya que está ahí, ¿no? Algo. Exacto. Obviamente también hay restricciones, digamos, financieras, ¿no? Poner un locker tiene un costo, no ponemos un locker en cualquier lado, ponemos un locker donde sabemos que va a haber interés y gente que ya... Bueno, te imaginarás, Amazon tiene mucha información y sabemos dónde hay paquetes, dónde está la gente que compra muchos paquetes, menos, etcétera. O sea que vos sabés a dónde querés ubicar el locker, eso lo sabés, tenés la data para saberlo. Sí. Y después tenés que ir a buscar el partner, sí. Exacto. Y déjame darte un ejemplo de nuestro negocio que para mí también ilustra este customer obsession que me fascina, que es que vos sabés qué pasa si... Imagínate una empresa tradicional, ¿no? ¿Qué haría con este caso? ¿Qué pasa si vos pedís algo a un locker y ese paquete durante 3 días no lo fuiste a buscar? Porque no pudiste, porque no quisiste. Yo como Amazon te lo llevé hasta el locker, que me costó plata llevarte hasta el locker, y vos no lo retiraste en 3 días, ¿no? ¿Qué haría una empresa tradicional? Tu problema, ya está, listo. Te pone una multa, te corta el membership, lo que sea. No, Amazon, en 3 días no lo fuiste a buscar, te devolvemos la plata. Olvídate el paquete, no pasa nada. Te devolvemos la plata en tu cuenta. Me parece brutal, me parece customer obsession al máximo. Obviamente no queremos que eso pase, pero no penalizás al cliente por eso. Está espectacular. Y aparte, me imagino que sin esa fricción, no es que te devuelven la plata, no es que tenés que estar reclamando, acordándote. Por ahí vos estás en otra, automático. Tuviste un viaje, no fuiste a buscar el paquete, se te complicó familiarmente, lo que sea, vuelve la plata, ni te diste cuenta. Vuelve la plata a tu cuenta. No hay fricción. Cero fricción. Totalmente. Eso es impresionante. Y eso es un ejemplo de customer obsession al máximo, para mí. Y eso vale, para mí es espectacular y me pregunto cómo se toman, ¿no? ¿Cómo vos en tus decisiones sabés hasta dónde como darle la razón al cliente o entregarle cosas al cliente? Es como, te dan la hoja en blanco y te dicen, che, ¿sabes qué? Esto es Customer Obsession, no sé, valía ciertas cosas, pero vos si pensás que esto le hace sentido al cliente, andá para adelante o hacelo. Eso también es esa falta de fricción también es interna, Salva, en cuanto ¿cuál es tu criterio para la toma de decisión? Yo creo que te quiero contar otra historia también de otro ejemplo, de Procter en este caso, pero creo que al final el título es que creo que estas relaciones con los clientes hay que tener muy claro que son a largo plazo, son a infinito plazo, digamos. Claro, no tiene. Entonces, si vos lo pensás así, tomás las decisiones diferentes. Claro. Yo a esta persona esta vez le devuelvo esa plata, pero probablemente eso lo fidelice más que nunca. Te voy a poner un ejemplo, voy a tratar de ser breve, un ejemplo en Procter.
yo tomaba en mi último rol, director de ventas para Centroamérica y Caribe. Tomaba ese rol y manejaba, había una cadena, vamos a simplificar, cadena de supermercados, en realidad era un club, pero pongámosle Mm, cadena de supermercados más grande de Centroamérica y Caribe. Ellos tenían base en San Diego, en Estados Unidos. Me tomo mi primer avión, me voy a reunirme con ellos. Revisión de todas las categorías. Cliente número 4 o 5 de Latinoamérica, Total Procter. mm, Me reúno con ellos, revisión de las categorías, y había una categoría que ellos no estaban contentos con el crecimiento, etcétera, que era, bueno, específicamente pañales. Claro, a mí me interesa vender Pampers, Procter, pero al mm. retailer le interesa vender toda la categoría, no importa si es Pampers, etcétera. Entonces, mi primer recomendación estaba en la plana mayor, directores de este cliente. ¿Sabes cuál fue mi primera recomendación de todas las que le hice a este cliente en mi primera interacción? Mirando un poco la data, obviamente, yo me había estudiado un poco la data. La situación era que en una parte de sus tiendas, específicamente en el Caribe, que tenían como la mitad del negocio, ellos habían quitado a mi competencia. Habían quitado al pañal competidor nuestro. Mi primera recomendación fue, mira, te va a sonar extraño, pero en esta primera reunión lo que hay que hacer en esta categoría es traer la competencia de nuevo. Tiene que estar las dos marcas en la tienda, en la góndola. Se quedaron, no entendían lo que estaba pasando. Este señor me dice, ponía la competencia. Pero claro, pero yo lo tengo como en mi ADN y realmente creo en eso. La relación es a largo plazo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Está bien, ese año veníamos creciendo, te voy a inventar números, 5% en Pamper, pasamos a crecer 2%. Pero los 4 siguientes años que fui el líder de este negocio, proveedor preferido los 4 años, era uno de los top 2 clientes que más creció en Latinoamérica durante 4 años y todas las recomendaciones que les traje no tuve ni que discutir, porque ellos sabían que mi recomendación era genuina. Imagínate, la primera reunión te digo, poner al Obvio, competidor, y lo obvio. pusieron, ¿eh? Y se recuperó el crecimiento. Entonces, las relaciones a largo plazo. Decime si eso no es customer obsession. Eso es espectacular, es espectacular. Pensaba, cuando dijiste lo del largo plazo, pensaba que esa es la variable que te cambia también, el pensamiento. Y nosotros muchas veces volvemos a la historia personal, como argentinos, tenemos una mirada de lo que va a pasar esta tarde o mañana, y entonces todo te lleva a la transacción. ¿Cómo salió la transacción? Sí. Gané, perdí, la empaté y ya está, ¿no? Y se acabó el horizonte del tiempo. Cuando vos mirás esto, no sé, definir largo plazo, qué sé yo, a 10 años, al infinito, como decir, ya te das cuenta que va a haber miles de repeticiones de esta situación y que el cliente o quien está, digamos, desarrollando la relación con vos, confíe en que vos, el criterio que vos tenés es, che, tenemos que ganar todo, vos tenés que ganar acá con toda tu categoría y no solamente con mis productos, ya te allana el camino para toda la infinita de Total. interacciones que vas a tener en el futuro, ¿no? Y esa mini, para ponerlo en palabras coloquiales, pero mini batalla que quizás sentís que perdés, después al final el beneficio es mucho mayor, si tenés la confianza del cliente. Obvio, obvio. Y traigo de vuelta la cuestión de la incomodidad, ¿no? Porque vos al decir eso también te incomoda. Nosotros también, a veces también nos pasa que nosotros seguro que el cliente a veces, no sé, no encuentra el valor. Y a veces, al principio, la primera reacción era, bueno, no entiende. O ¿cómo no va a estar dándose cuenta de estas cosas, ¿no? Y si no lo encuentra el valor, no lo encuentra. Y vos no se lo podés cobrar, ¿entendés? Y en ese corto Yo creo que el plazo problema es tuyo, perdiste. no del El cliente. problema es tuyo, Sí, la oportunidad es tuya, porque quizás el cliente te mostró que no estás entregando valor, que no le estás haciendo la vida más fácil, que no le estás mejorando la vida a sus pacientes o lo que no le estás administrando mejor, lo que sea. Entonces, la verdad que ponele que vos podés extender, en tu caso sería ponerle que vos podés extender el crecimiento de ese porcentual ese año. Yo puedo cobrar, no sé, 2 o 3 meses más. Pero eventualmente eso se corta si pensás en el largo plazo. se Chau, corta. no le estás Total, cerrando, no le estás totalmente. cerrando y perdiste vos y perdieron todos, ¿no? Entonces creo que tener ese plano temporal sí, del infinito, me sale pensarlo ahora, creo que te cambia decisiones, te ayuda a pensar las decisiones diferentes. Qué bueno, muy bueno, muy bueno.
te hago una pregunta acá, porque esto requiere como de una organización que piense así. ¿Cómo se hace esto? Esto se enseña, vos ahí, como deslizaste, che, esto hay que explicarlo también, ¿no? Porque hay ideas atrás de esto. Esto, como lo traes, se enseña, viene digamos, se puede aprender rápidamente, requiere como de una práctica y de machacar con la gente. Esto es un criterio que vos usás para seleccionar gente en tus equipos. Contame un poco cómo se arma una organización así. Yo creo que sí se enseña. Por ejemplo, yo cuando llegué a España, lo primero que hice fue quiero revisar, porque no era un proceso tan establecido. Quiero revisar anécdotas o anécdotas de los clientes todas las semanas. Todas las semanas revisamos, todas las semanas. Y cada anécdota que revisamos tiene que tener un plan de acción. Digamos, la idea es que ese anécdota sea como un insight para algo que está pasando más grande, ¿no? Que le está pasando. Y sobre todo, también tener la práctica de revisar semana a semana. Empezás a ver rápidamente los temas recurrentes. Y ahí hacemos un plan de acción, ¿no? Pero yo creo que sí se enseña. Yo tengo en mi equipo gente en sus 20 y pico de años y por ahí no tienen esto tan claro. Claro, Eh, claro. y yo creo que sí se enseña y se les muestra. También me encanta pensar en Amazon como ese pedido que una persona se hizo y que es el regalo de aniversario de los 10 años o de los 50 años para la pareja. Cada pedido lo tenés que ver así. No puedes llegar tarde, no Ah, es puedes espectacular, es no espectacular eso. entregarlo. Hay que pensar, cada pedido es ese. Y todas estas personas que trabajan en mi equipo pasan por momentos así, aniversario, cumpleaños, no sé qué. Le digo, bueno, esto que te estás comprando, pensalo como que está cada pedido que vivimos es esto. Y vos no y si no se lo entregas a tiempo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia para vos? Y te cambia un poco la manera de pensarlo. Bueno, en la salud puedes ir más allá y bueno, cada paciente es. También puedes Sí, vincularte mucho, obviamente, porque siempre o fuiste a un hospital, o fuiste paciente, o tenés, digamos, la salud es una cosa que, digamos, con la que uno interactúa, ¿no? Diariamente, uno o su familia. Así que esta cuestión de la empatía también la puedes tener. Che, ¿cuántas veces esperaste por un médico? total. Pero digo, pero puede ser incluso, obviamente es incluso mucho más que un pedido de Amazon. Obvio, Puede obvio. ser incluso Puede mucho ser más más relevante. potente. El propósito hasta puede ser más potente, sí, total, total. Y no, me parece alucinante esto, recién pensaba cuando decís que se enseña, porque puede ser contraintuitivo. A mí me pasa mucho con algunas partes de nuestros equipos que por ahí dicen, no, pero al final estás haciendo una solución que está siendo como customizada, o que está solucionando solo un problema. Y por ahí sí, claro, porque son anécdotas y son relevantes, ¿no? Porque pareciera que, como en esta cultura de la masividad, si vos no haces algo para que sea para todo el mundo y que solucione el caso general, entonces no vale la pena. Y esto es súper como casi lo contrario. Che, escuchá la anécdota, armá un plan de acción para la anécdota y después extendelo si querés, pero la anécdota es importante, no la minimices, ¿no? No minimices ese No, caso. sí. No, y sobre todo si encontrás una tendencia, un patrón común. Y sobre todo acá una cosa que buscamos es, si vamos como si nos vamos a embarcar en arreglar un problema, arreglarlo, digamos, consistentemente, digamos, ¿no? No para un caso específico, sino en general. Pero en general, el punto para mí es que en la anécdota hay algo más grande que está pasando. Que ahora Claro. saltó por un caso, pero hay algo más para escuchar ahí. Claro, claro. Total. Está bueno eso también, ¿eh? Porque ok, esto puede ser de un cliente, pero si haces vas un poco más profundo, quizás te está mostrando, no sé, un tiempo Sí, antes, un problema que va a aparecer, que está por ahí sí, abajo de sí, la, la- sí. de la, la marea está alta, justo este fue el cangrejo que quedó afuera y che, pero ¿no será que hay un montón de otros cangrejos ahí que cuando se retire la marea los vas a ver a todos, ¿no? Total, total, total. Sí, sí. Algo de eso, algo de eso. Che, y me interesa mucho esta cuestión también, que no es tu trabajo actual, pero me interesa este link entre esta cultura de la obsesión sobre el cliente y cómo llevar a la salud, ¿no? Cómo ser un Amazon de la salud. Sé que Amazon, bueno, siempre está pensando en estas cosas. En el caso de la salud hasta hay cierto temor, decir, che,
viene Amazon y listo, el paciente no va a elegir ninguna otra cosa, porque hay mucha fricción, y el médico también, ¿eh? El médico cuando tiene que esperar, cuando una cirugía se le cancela, no es solamente el paciente, ¿no? Es un montón de fricciones. Y ahí quisiera saber un poco si ves alguna aplicación, ¿no? De esto, conectándolo con el mundo de tus viejos también, ¿no? Eh, ¿Puede ser un Amazon de la salud? Con respecto sí, al Amazon de la salud, acá, de nuevo, un poco voy a dar mi opinión, pero juntando un poco estos dos mundos que hablábamos, de la parte de mi familia de médicos y lo que vivo ahora, y con todo el respeto del mundo para los médicos y la admiración, ¿no? Que creo que ahí no está el problema, pero te voy a decir un poco cómo lo veo yo. Yo veo, y yo tengo dos hijos también, y me toca seguido tener que pedir cita al médico por algún tema, sobre todo para ellos. Entonces veo que hay mucha oportunidad de mejora acá, mucho desperdicio, si querés. O sea, necesito una cita, déjame llevarte un poquito por el proceso que veo yo. Necesito que un médico vea a mi hijo, tengo que primero pensar en sacar una cita, o llamando o online, lo cual te lleva un tiempito, ¿no? Llamando te lleva un poquito más de tiempo, online te lleva menos, si todo funciona. Entonces, cuando puedo conseguir la cita de acá a 2 días o una semana, depende de la gravedad, llega ese día y tengo que, en mi caso, digamos, subirme al auto o puede ser otra persona, transporte público, lo que sea, pero invertir, ¿qué? Promedio, 20, media hora en ir hasta el lugar, o en auto o en transporte público, puede ser más, 20, 30 minutos. Llegás, tenés que estacionar, bueno, que Es un acá lío, en sí. Madrid son otros 20 minutos, o sea, una pesadilla. Tenés que estacionar cerca del lugar, o en transporte público, caminar hasta el lugar, llegás al médico y aún teniendo cita tenés que esperar ¿qué te gusta? 20 minutos, media hora, 20 minutos promedio, aún teniendo cita. Pero también entiendo, obviamente, y lo viví toda mi vida, lo entiendo al médico, el médico, porque viene otra cita, no va a terminar con el paciente anterior. Eso lo entiendo perfecto, pero tenés que esperar otros 20. ¿Te atiende el médico qué? Unos 20 también, porque que es el core a lo que fuiste. 20, 30, no sé cuánto es. Después, en general, probablemente te mande algo para comprar en la farmacia. Entonces tenés que de nuevo agarrar el auto o transporte público, ir hasta la farmacia. Si hay que hacer fila, estacionar, hacer fila, comprar, volver a tu casa. Y me parece un proceso que, más allá del momento que te atiende el médico, que es a lo que fuiste, tiene unas ineficiencias muy grandes. Y además sumarle a que probablemente en ese momento yo debería estar trabajando, digamos, o mi mujer. Entonces, además del problema de salud que querés resolver, tenés probablemente otra fricción que no es lo que no te. Ese tiempo deberías estar haciendo otra cosa, lo dejaste de hacer. Entonces, bueno, no tengo la solución porque no estoy en la industria, pero creo que hay mucha ineficiencia en el medio, o sea, y nada, por ejemplo, de nuevo, yo creo que en el futuro, solo hablando de una etapa de ese proceso, o sea, el médico cuando te dice tomate tal cosa, deberías apretar un botón y ese producto llega en un par de horas a tu casa. Hablando solamente de esa partecita. Pero de nuevo, respeto absolutamente a los médicos, los admiro y no tengo la solución de este problema, pero creo que es un problema que, claro, si Amazon se quiere meter, probablemente porque ve todo esto mismo. No, y también pienso como en el largo plazo que decías vos, ¿no? Yo me acuerdo que haber leído que Jeff Bezos decía, acá tengo que vender libros porque el proceso es tan ineficiente en Internet cuando arrancó Amazon, que el Internet se caía, que tenías que pagar por los minutos que estabas en Internet, que seguramente el delivery era malísimo, que si yo no tengo algo muy bueno, que en este caso era como la variedad, ¿no? La cantidad de unidades que podía ofrecer. Si yo no tengo algo muy bueno, todo lo otro es negativo, ¿no? Entonces, y aún así, el tipo arrancó y fue construyendo como Amazon paso a pasito, eliminando fricción de fricción. Entonces, también hay un tema del plazo que te planteas. No es que esto va a hacer clic y vas a solucionar todo, pero, eh, pero puedes ir solucionando como problema por problema, fricción por fricción. Es un laburo
a veces Amazon usa esta palabra de relentless, ¿no? No sé cómo sería la traducción, pero es como una constancia implacable, ¿no? Seguir Constante. No constante, termina constante, nunca. no Sí, termina nunca. Y ahí es eso, ¿no? Como que por ahí te puede abrumar, probablemente a veces lo abrumaba, che, al final el Internet es todo fricción, salvo la posibilidad de comprar más libros que en otro lado. Bueno, hoy en la salud probablemente uno como externo como vos ve, che, yo lo único que veo son fricciones. Bueno, hay que empezar una por una, ¿no? A eliminarlas con tecnología y con humanismo, ¿no? Esa combinación de las dos cosas. total, Eh, y totalmente. quiero ir cerrando con este tema que me interesa también en particular, que es cómo es tu eh, proceso creativo, ¿no? ¿Cómo llegás vos a nuevas ideas, a distintas ideas? ¿Qué haces? ¿Tenés algunos hacks? ¿Cómo haces? ¿Te inspira salir de la oficina o estar en la oficina? ¿O estar en trayecto? ¿Te inspira trabajar en equipo o más en soledad? ¿Te gusta pensar no sé, en el avión o cuando vas corriendo? ¿Cómo funciona esto de la creatividad en un tipo como vos que siempre está como alerta a las señales del entorno, ¿no? Buenísimo. Bueno, te voy a hacer un mix entre lo que me pasa a mí, un poco personal y un poco algunos puntos que aprendí un poco más en Amazon. Primero a mí, sí, personalmente hay un par de cosas. Una es estando mucho con clientes y escuchando. No sé, yo donde vivo me pongo a hablar con los vecinos, a ver cómo compran, dónde compran, pero es me sale natural, digamos, todo el tiempo. Si usaron Amazon Hub, y si no, ¿por qué? Si lo conocían, no lo conocían. Estás en un cumpleaños, por ahí alguien te menciona algo y decís, che, Sí, ¿cómo total. fue? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. ¿Recibiste en el hub o Total. no? Entonces ahí creo que esto de escuchar al cliente es una de las primeras bases. Después personalmente me pasa mucho que, que es impresionante cómo se me ocurren. Bueno, tiene que ver con el nombre del podcast, pero esto de Walk the Talk, que me ocurre mucho caminando, corriendo, nadando, no sé qué le pasa al cerebro, que se me ocurren muchas más ideas que estando sentado en la oficina o sin estar en movimiento. Pero eso es un poco personalmente. Ahora, yendo a lo más macro, un poco cómo yo creo que se maneja Amazon, porque tampoco es que está escrito, pero hay mucha obsesión por esto que te decía de escuchar a los clientes. Después hay mucho piloto, mucho test. Hay poca fricción entre el momento que se te ocurre una idea y probarlo. No necesita, o sea, ese fue uno de los principales shocks cuando entré. Bueno, pero esta idea, ¿con quién tenemos que, tipo, quién la tiene que aprobar? Y Probala, te dale, miraban como diciendo, dale, no, probala. te, Sí. te juro que me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿De quién la tiene que aprobar? ¿De qué? O sea, probala. Entonces me encanta eso, mucho piloto, mucho test. Y el tercer punto que diría que es probablemente el aprendizaje más grande que tuve en Amazon, que es esta actitud hacia el fracaso, si querés. Hay una actitud muy positiva hacia el fracaso. Yo la llamo así, ¿no? Eh, o te alientan en la medida que vos pruebes chiquito y el riesgo sea pequeño, hay mucha actitud positiva hacia el fracaso, cosa que en mis historias anteriores, para el fracaso era ponerlo abajo de la mesa y no lo muestres mucho. Acá tenemos revisiones semanales, como se llaman, como weekly business reviews, revisiones semanales de negocio, que es tan positivo mostrar lo que fue bien como lo que fue mal, en la medida que aprendas. De hecho, a mí, Si aprendes algo, claro. uno de los feedbacks más importantes que me dieron, no muy grave, pero, o sea, en general yo tendía a mostrar lo que estaba bien. Claro. Y me costaba mostrar lo que estaba mal, porque lo tengo muy, ¿no? Culturalmente muy... Y acá es como se aplaude un poco qué salió mal y qué aprendiste. Si no tenés esa cultura, es muy difícil digamos, generar esa innovación, ese proceso creativo. Si no te dejan probar, no te dejan equivocarte. Siempre escucho, o sea, Jeff Bezos dice, yo para inventar Kindle y para inventar un par de cosas que inventé, primero lancé el teléfono, el Fire, que fue un fracaso Y total. me fue para la mierda, claro. Pero aprendí, fue uno de las cosas con las que más aprendí.
para lanzar todo lo que vino después. Entonces, claro, él ya lo cuenta desde un éxito total de su vida y su carrera. Pero bueno, pero es real, o sea, él se equivocó con eso y aprendió bueno, cómo hacer las otras cosas que hizo. Total, total. Y pensaba que todo el sistema tiene que ser coherente, porque si vos le decís a la gente de tu equipo, che, tiene una idea y testénla, y después no, al mismo tiempo, no valorás el fracaso, entonces tenés una incoherencia. Total. Porque decís, che, testea, pero sí, testeé, y justamente la idea de testear es que me va a salir mal probablemente más de la mitad de las cosas, y después me dicen, che, no, te equivocaste, no va, penalización, como que tenés que hacer algo que sea coherente, que funcione como un todo, si no te quedás trabado, ¿no? Sí, hablábamos, sí, dos cosas ahí. Jeff Bezos dice que si hagan experimentos, dice, si ya sabes que va a salir bien, no es un experimento. O sea, justamente para eso haces el experimento. Y lo otro que reflexionaba ahora es, hablábamos de lo del largo plazo antes. Bueno, también con los empleados o la gente que pertenece a la organización, si en la primera vez que fallan ya los penalizás en el largo plazo, no van a decir, bueno, no, por acá no es, no pruebo más nada. Entonces, bueno, esto es largo plazo también, por ahí. O sea, que sea una cultura positiva hacia el fracaso con un riesgo controlado. Está clarísimo, está buenísimo, está buenísimo. Che, Salva, quiero terminar con una que se me acaba de ocurrir ahora, que es eh, a dónde en toda esta charla surgió mucho el tema del largo plazo, de esto, ¿no? Como un mensaje optimista, pero también pensando en el futuro, ¿no? Como que esto es el plazo de esto no es un juego, ¿no? Finito, sino que es infinito. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué te gustaría seguir haciendo en este camino? ¿No? ¿A dónde ves tú? ¿Qué es lo que mirás y decís, quiero llegar hasta acá, quiero ir hacia allá? ¿Qué es ese horizonte que te hace moverte? Mira, a mí me obsesiona esto de seguir teniendo relación con clientes de cualquier tipo y mientras eso lo tenga, digamos, pueda alimentar esa necesidad que tengo, digamos, voy a estar feliz en el trabajo que haga. Probablemente yo ahora estoy aprendiendo muchísimo en Amazon y quiero seguir aprendiendo. Y probablemente, digamos, quiera en algún momento de mi vida juntar estos dos mundos que hablábamos. De, de esto de la salud, donde veo también la oportunidad que hablamos antes, y, eh, eh, y el Customer Obsession, ¿no? Entonces, probablemente por ahí termine un poco mi carrera laboral, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, quizás nos crucemos en ese futuro, ¿eh? Así que está buenísimo. Totalmente, totalmente, ojalá, ojalá, ojalá. Qué bueno, qué bueno. Che, bueno, Salva, la verdad es que, nada, espero que al resto que escuche esto le pase lo mismo que a mí. Siento que aprendí, que me llevo como buenas ideas y sobre todo veo este tema de la pasión por lo que haces, ¿no? Que todo tiene otro color desde ese lugar, ¿no? Eh, y está conectado de dónde venís, del lugar humanista en el que aprendiste, no sé, tus primeras cosas. Todo eso se traslada en esa pasión y en esa pasión por el contacto humano, que me parece grosso y me parece muy grosso llevarlo al trabajo. Pues en definitiva somos personas, ¿no? Total, Esta es tu vida, ¿no? Si no tienes eso, totalmente. no funciona. Hay algo que le falta, ¿no? Totalmente. Sí, lo más que puedas, digamos, relacionar tus pasiones, como poder encajarlas con el trabajo, digamos, la verdad que disfruta más, ya como que la línea se hace como borrosa entre lo que trabajo y tu vida personal. Sí, y no aparece, no es que hay una pasión, tampoco hay que simplificarlo. No, Salva cuando tenía 10 años ya sabía que estaba apasionado por esto. No, fue una construcción. Yo lo que escuché en toda esta hora que estuvimos charlando es que vos la fuiste construyendo. No es que, soy hijo de médicos, a los 10 ya sabía que quería ser médico. No, vos fuiste como construyendo esa pasión. No es algo que vino dado en vos, sino que
la armaste, ¿no? Iteraste, Totalmente. testeaste en el sentido de Amazon, testeaste cosas y fuiste viendo lo que más te entusiasmaba y seguiste por ahí, ¿no? Totalmente. Así que eso está buenísimo. Che, Salva, bueno, me encantó. Gracias Bueno, por nada, aceptar este primer capítulo, de los cuales espero que sean varios capítulos más. Y bueno, nos seguiremos encontrando, ¿no? En este camino, espero que por muchos años más. bueno, gracias. Gracias a vos, gracias a Guru. Y espero, sí, que sea el primer capítulo de muchos. Total. Y seguro que va a ser un éxito. Como todo lo que haces. Qué grande. Bueno, amigo, te mando un abrazo grande. Bueno, Gracias por estar. gracias. Chao. Abrazo. Chao, chao.